iniciamos la grabación. Hoy tenemos una sesión bien interesante, que es la de políticas públicas. Entonces voy a compartirles la pantalla. Listo. Voy a comenzar y por favor también me van diciendo en el chat si están viendo o si no están viendo la pantalla compartida. Pero ahí parecería que sí. Muy bien, entonces resulta que hemos visto en estas sesiones como posibilidades que tenemos desde las ciencias sociales, de pronto no pensando en las tradicionales, porque las tradicionales ustedes las estarán viendo en introducción a la ciencia política, a la ciencia social, a la comunicación social, a la psicología, y donde están viendo como las diferentes áreas de desempeño, que la comunicación organizacional, que la comunicación más política, o que la psicología clínica, la organizacional, tantas salidas que tiene también, y lo mismo en ciencia política, tantas salidas que tenemos en las áreas de la misma disciplina, pero también como desempeño profesional, como consultores, asesores, en fin. Entonces, una de esas miradas que estuvimos viendo con Pablo fue hacia la transformación social en general, o sea, cómo podemos introducir cambios en nuestra sociedad y hacerlo de manera, digamos, informada. Eh, y hoy vamos a mirar otro campo que es el de las políticas públicas, que tiene mucha relación, porque la pregunta que yo hacía ahí en Sabio es si los gobiernos necesitan las ciencias sociales. Entonces quiero un poco como con esta presentación responder eso. Esta es el área que trabajo en la universidad, entonces no tengo invitado hoy, sino que la voy a hacer yo. Eh, y bueno, entonces voy a compartirles esta área, digamos, campo laboral también, por decirlo de alguna forma, que puede servir para todos, para un psicólogo, para un comunicador, para un politólogo. No está cerrado, incluso ingenieros. O sea, el área de las políticas públicas es interdisciplinaria, pero por supuesto tiene un predominio de las ciencias sociales muy importante. Esta imagen es bien interesante porque son varias puertas grises y una puerta roja, y es, digamos, como una decisión. En política pública la cosa se trata de tomar una decisión. Eh, y es pensar cuál es la decisión más eficiente, la más óptima, la mejor de las posibles. Entonces la ciencia social lo que nos va a ayudar, o los asesores en política pública, lo que nos van a ayudar a hacer es poder saber cuál es la puerta roja, cuál es la puerta que debemos abrir. Y de eso se trata, digamos, como esta sesión. Entonces, políticas públicas, ¿qué son y qué no son? Es muy importante, porque sí hay mucha confusión en este término, en este concepto, y seguramente ustedes tendrán una en este momento y van a salir de la sesión con otra idea, si ya la tienen. De eso se trata. Pero sí hay mucha confusión, es lo que me he dado cuenta yo cuando uno trabaja con la comunidad y con el gobierno alrededor de lo que son políticas públicas y qué no son. Entonces vamos a poner algunos ejemplos. Yo en las sesiones, incluso lo hice hace poquito con funcionarios de la Secretaría de Participación, les preguntaba, miren, si la alcaldía acá de Cartagena publica un documento llamado Política Pública de Juventudes, por ser denominada como tal, o sea, Política Pública de Juventudes, ya es una política pública. Y bueno, esa discusión fue bien interesante eh, porque, eh, porque algunos decían que sí, otros decían que no, y bueno, aquí el asunto es que un documento porque se llame política pública no quiere decir que sea una política pública, porque una política implica una decisión. Si yo el documento que leo me habla de un diagnóstico, por ejemplo, me dice que el mototaxismo en Cartagena es practicado por, no sé, por 30.000 personas, y que de eso dependen 200.000 familias, y bueno, y luego dice que el objetivo es reducir el mototaxismo a que sean nomás 2.000, pues ahí hay un objetivo, pero no hay ninguna decisión, no me dice cómo. Y eso lo tengo en un documento, pues no hay política pública. La política pública implica que me diga cómo lo voy a hacer, que haya una estrategia, que haya una decisión. Entonces, por eso, ese documento por sí solo no sería política pública, y de hecho, no se imaginan la cantidad de documentos que salen a cada rato que dicen política pública, pero que ustedes leen y no encuentran decisión. Entonces, fácil para identificar una política pública es
busquen que efectivamente haya una decisión como tal. El plan de desarrollo y el POT son ejemplos de política pública. Esta discusión también la tenía con los funcionarios, la he tenido con funcionarios, con estudiantes. Y bueno, un plan de desarrollo en Colombia es lo que determina la inversión de una entidad territorial. Entonces, una alcaldía, por ejemplo, Cartagena, puede recoger recursos y le entrega también la nación recursos. Y buena parte de esos recursos van a ir a pagar deudas o van a ir a pagar el funcionamiento, es decir, los funcionarios de planta, pero una pequeña porción es la de inversión, es con la que se puede construir un colegio nuevo, con la que se puede construir un centro de salud, con la que se puede hacer arreglar una calle, con la que se puede arreglar un canal, construir un canal nuevo, un drenaje pluvial, con la que se puede hacer una protección costera, con la que se puede, digamos, hacer casas o sembrar árboles. Esos son los recursos de inversión y no son todos. Entonces, el plan de desarrollo únicamente nos facilita y nos determina cómo nos vamos a gastar los recursos de inversión. Entonces, se supone que un candidato, cuando está en campaña, propone un programa de gobierno. En teoría, ustedes vieron en el colegio, hay el voto programático, uno vota por un programa de gobierno y luego, entonces, ese programa de gobierno es la base para construir el plan de desarrollo. En este momento, en todos los municipios y departamentos está en el proceso de aprobación del plan de desarrollo. Entonces, los tienen los consejos, las asambleas están en discusión del plan de desarrollo y se aprueba. Esto es algo muy particular de Colombia. Muy pocos países usan los planes de desarrollo como los usamos nosotros. Además que si ustedes, pues si uno saca cuentas, hay municipios muy pequeños que tienen muy pocos recursos de inversión, que por lo tanto, digamos, a mi parecer no vale la pena hacer un plan de desarrollo, porque es todo un proceso para definir muy pocos recursos de inversión. El POT es el plan de ordenamiento territorial, es el POT el que nos dice dónde se debe construir la ciudad, dónde no se debe construir, a qué altura, que si van edificios, si deben haber calles más anchas, parques, si hay una zona industrial, si pueden haber qué tipo de comercios. Eso lo define un POT. Y bueno, cuando uno mira Cartagena, pues se da cuenta que ha habido una desorganización muy grande en términos del ordenamiento territorial. El POT nuestro está desactualizado, no ha logrado ser implementado tampoco, entonces se debe hacer una actualización. De cierta forma, el POT implica decisiones de cómo se orienta la ciudad y ahí uno podría obtener lineamientos de política pública, decisiones, si las hay. Entonces, uno sí podría encontrar algunos lineamientos de política pública como por dónde es el camino en planes de desarrollo y en los POTs. Pero como tal, el plan de desarrollo es el plan de desarrollo y el POT es el plan de ordenamiento del territorio. Ahora, promulgar una ley es hacer política pública, también hacíamos la pregunta, o sea, ¿es igual ley que política pública? Si lo fuera, pues entonces no necesitaríamos estar estudiando esto nosotros, sino solo los congresistas. Hay leyes que son, digamos, la expresión de la decisión y pues uno los puede analizar como política pública. Pero piensen en que el problema que están analizando, eh, cómo podría ser resuelto, y de pronto una ley podría ser la forma de resolverlo, entonces en ese caso promulgar la ley sería hacer la política pública. Pero no siempre, hay leyes que otorgan reconocimientos o que cambian el nombre de los países o de las ciudades, eso como tal no es política pública porque además de la decisión, digamos, estamos transformando un problema que consideramos de manera social como problemático. Entonces, ahí yo les estoy hablando ya de la decisión, les estoy hablando de que haya algo socialmente problemático, pero también un tercer elemento es que haya una autoridad pública involucrada. O sea, no es lo mismo una política en la universidad no sé, de cómo se retiran las materias, eso es una política interna, a una política pública pues, que ya requiere que haya una autoridad pública de por medio y que el problema sea un problema público, considerado por la sociedad como un problema. Toda política pública implica una decisión pública, pues les decía ahora, sí, si no hay decisión no hay política pública. Entonces eso es muy importante para tenerlo presente. Pueden ganar todos o siempre hay perdedores. Por lo general, como una política es una decisión, siempre hay perdedores y siempre hay ganadores. Les voy a poner un ejemplo. Una decisión, en economía le llaman el costo de oportunidad. Ustedes decidieron estudiar psicología, pues asumieron el costo de oportunidad de no estudiar ingeniería o de no estudiar comunicación o de no estudiar ciencia política
decidieron estudiar en la tecnológica, asumieron el costo de oportunidad de no estudiar en otra universidad, decidieron estudiar en Cartagena, asumieron el costo de oportunidad de no estudiar sí, en Montería, no sé, en otra parte. O sea, todo el tiempo estamos asumiendo costos de oportunidad. Deciden casarse, están asumiendo el costo de oportunidad de no estar casados. Toda decisión, si no implica un costo de oportunidad, no estamos decidiendo nada. En lo público es lo mismo, como los recursos son escasos, entonces si yo decido construir estos hospitales, probablemente no puedo construir una carretera que iba a ser o un centro de salud porque concentré mis recursos fue en este hospital. Entonces, por eso es que siempre hay ganadores y perdedores. Si en este momento quisiéramos en el centro, bueno, pensemos que estamos en condiciones normales y hay una gente que quiere peatonalizar el centro y que sea más de uso peatonal y otros que quieren que las plazas sean de uso de los restaurantes para promover el turismo y los negocios. Y eso puede, digamos, chocar. Entonces la decisión pública, si se toma para un lado, es decir, de permitirle a los restaurantes usar el espacio público, pues va a afectar a los peatones, a los turistas y a los ciudadanos que quieren caminar. Y si decidimos que solo sea para el uso peatonal, pues va a afectar a los negocios. Entonces cualquier decisión que se tome va a generar unos perdedores y unos ganadores. Por supuesto, podemos establecer unos parámetros, unos límites allí de cómo podría darse eso. Bien, sigo acá. Política pública, programa, proyecto es lo mismo. Esta discusión de pronto no es tan importante en este momento, pero sí es clave que la tengamos presente. Un programa y un proyecto están dentro de un plan de desarrollo. Por lo general, el proyecto se refiere a algo que yo hago de manera secuencial en un tiempo corto para lograr un objetivo muy puntual. Un programa ya es algo que yo hago permanentemente, ¿sí? Una capacidad que se instala. Entonces, construir un centro de vida para un adulto mayor, que es donde los adultos mayores en Cartagena pasan tiempo, construirlo es un proyecto. Operarlo y ya operar varios centros de vida para que haga, digamos, actividades para los adultos mayores, operarlo ya es un programa. Política pública es cómo yo intervengo la problemática de los adultos mayores que de pronto no tienen dónde tomar algún alimento, dónde divertirse, dónde pasar tiempo con alguien, entonces decido hacer centros de vida y hacerlos de cierta forma. Entonces, eso como para tener un poco el contexto. Ahora, esto de política pública tiene su origen en Harold Laswell en 1950, que era politólogo, y Laswell hablaba de las policy science o de policy orientation, que es usar toda la capacidad que tenía la ciencia, y cuando hablamos de ciencia no solo era ciencia social, sino toda la ciencia, la academia, y ponerla al servicio de las decisiones públicas. Recuerden, en 1950 ya habíamos pasado las dos guerras mundiales, entonces tenían que reconstruir Europa, dinamizar Estados Unidos, ya se había superado la crisis económica, entonces el Estado comienza a intervenir en muchas otras esferas. Un segundo. El Estado comienza a intervenir en muchas otras esferas que antes no hacía. Entonces, antes el Estado no era el que proveía la salud o la educación como tal. Entonces, empieza el Estado a ser más amplio. En algunas partes del mundo, como en el norte de Europa, se comienzan a instaurar los estados de bienestar que son, digamos, como para contener el comunismo, pues empiezan a ofrecer gratuidad en salud, en educación, pero cobrando muchos impuestos. Entonces el Estado, en los países comunistas, pues empiezan a meter también en muchos temas el Estado que antes no se metían. Entonces el Estado termina ocupando un rol muy importante en la vida de las personas y administrando una cantidad de recursos muy grandes. Entonces teníamos que ver cómo hacer ese gasto público más eficiente, más productivo, cómo tomar una mejor decisión. Entonces Ladwell decía que esa policy science, esa ciencia de las políticas públicas, debería estar orientada al problema, o sea, pensar a partir del problema la solución, debe ser multidisciplinar, o sea, no quedarse en una sola disciplina, el problema no puede verse solo desde un área. Tiene una carga de valor porque al fin y al cabo el decisor va a tener un valor y va a decidir, yo prefiero tomar decisiones que aumenten la libertad de las personas, o prefiero tomar decisiones que aumenten la justicia social, o prefiero tomar decisiones
digamos, que me generen mayor eficiencia del gasto público. O sea, hay una carga de valor. Para Ladwell también esto era importante para fortalecer la democracia al proporcionar soluciones objetivas y disminuir para él. Él hablaba de un debate improductivo. ¿Qué es este debate improductivo? ¿Hacemos A o hacemos B? Y estaba la discusión de los partidos políticos si se hacía A o se hacía B. Pero para Ladwell es un momento. Usemos la ciencia, usemos científicos que estudien el problema, que estudien las alternativas y nos digan si tenemos que hacer la A y la B. Dejen de pelear. ¿Sí? Un poco era lo que decía Ladwell, y esa iba a ser como la gran solución. Y de Ladwell un poco sale el modelo racional, que es tener al decisor frente al problema. El decisor frente al problema va a analizar las causas de ese problema, va a analizar muy detalladamente el problema. El decisor también va a identificar objetivos, valores, o sea, qué es lo que debe perseguir. El decisor entonces tendría que hacer una búsqueda de alternativas y soluciones posibles. Tendríamos luego que aplicar criterios objetivos para comparar las alternativas. Entonces, por ejemplo, si es la que mayor libertad nos dé, pues entonces tenemos que buscar el criterio, o sea, cómo vamos a comparar las alternativas para ver cuál es la que mayor libertad nos dé. Entonces, no se trata de escoger la que nos parezca, sino la que con ese criterio uno estudie y evalúe y nos diga cuál es. Si es la que menos cuesta, pues entonces es cómo comparamos y vemos la que menos nos cuesta. Y escoger la más óptima de acuerdo con ese proceso que ya estamos viendo allí. Es decir, escoger la mejor decisión. Sin embargo, esto va a tener problemas. O sea, esto no se va a poder aplicar en la realidad tal cual, por lo menos no en todos los casos, porque el decisor frente a un problema no tiene a veces el tiempo ni el dinero para poder estudiarlo. O sea, con el coronavirus, el presidente no tenía tiempo ni dinero para poder decir como un momento, vamos a analizar muy bien esto para tomar las decisiones, sino que le tocaba tomar decisiones muy rápido. La gente espera que el político tome decisiones rápido, o sea, como que a veces puede estar más visto aquel que dice, tengo que analizar, tengo que hacer un estudio y pagar ese estudio para poder tener esa, digamos, como una mejor mirada del problema. Identificación de valores y objetivos no siempre es fácil porque a veces hay, digamos, hay ambigüedades, uno no sabe exactamente qué persigue. Uno, por ejemplo, piensa, el alcalde de Cartagena persigue el reducir la corrupción, pero probablemente puede estar enfrentado a una situación en la que tiene que entregar un contrato y resulta que los que lo pueden ejecutar tienen alguna relación con administraciones anteriores que a él no le gustan y no quisiera darles el contrato, pero no tiene más a quien dárselo o sabe que esos son los que más rápido pueden ofrecerle la solución. Entonces, no necesariamente es que vayan a robar. Entonces, puede estar en esa situación y va a ser pues, muy difícil de establecer cuál es el objetivo allí. Búsqueda de análisis y conjunto de alternativas de soluciones también requieren mucho tiempo. Aplicar los criterios objetivos pues requiere de ser juicioso, de tener asesores y todo. Y escoger la alternativa óptica va a ser bastante complejo por esto que les acabo de decir. Entonces, en la realidad no siempre va a funcionar así. Y aquí entran otros elementos que vamos a ver enseguida. Entonces, una decisión pública debe ser viable desde el punto de vista técnico. O sea, ¿a qué me refiero con que sea técnicamente viable? Me refiero principalmente a dos elementos. Por un lado, que el gobierno o la sociedad como tal tenga las capacidades para lograr llevar a cabo esa decisión. Entonces, si yo no tengo funcionarios, si yo no tengo las organizaciones, ni tengo el dinero, ni tengo la preparación, pues va a ser muy difícil que lo pueda llevar a cabo. Entonces, lo primero de la viabilidad técnica es esa capacidad que yo tengo para poder llevar a cabo la política, para poder implementarla. Y por otro lado, la viabilidad técnica también tiene que ver con la relación que hay entre lo que yo voy a hacer, o sea, por decirlo alguna cosa, el tratamiento, con el problema. Piensen en cuando van al médico, el médico primero les hace una serie de preguntas, está haciendo pues, el diagnóstico, y luego cuando entiende cuál es el problema, él establece un tratamiento. Usted se debe tomar esto y tomar esto otro, y esto por tanto tiempo y en estas cantidades, y ese tratamiento pues tiene una relación con el problema, una relación causal. En contra de esa relación, acuérdense de la clase de Pablo, pues ya estamos en un terreno nuestro, de entender qué afecta a qué, ¿sí? Es parte del terreno nuestro y ahí entramos.
Entonces, ese es un punto de vista, digamos, es un tema técnico muy importante, porque si no hay relación causal, pues va a ser muy, muy complicado poder atenderlo. Les voy a poner un ejemplo. Resulta que en el 2000, no estoy mal, 12, hubo un alcalde que se llamaba Campo Elías y Campo Elías estaba proponiendo trabajar el tema de las pandillas en la ciudad con pastores cristianos. Eh, ¿Funciona? Puede, sí, puede que funcione, o puede que no sabemos. Puede que en algunos casos funcione y en otros casos no funcione. De antemano, digamos, no le cargo el valor a que si funciona o no funciona, pero no sabemos. Eh, ¿Qué pasa allí? Que por un lado, pues no sabemos si hay una relación causal entre el problema y el tratamiento. Eh, entonces no hay una habilidad técnica, o sea, no hay certidumbre sobre la viabilidad técnica. Otro ejemplo, la alcaldía decidió restringir el parrillero en los barrios de la ciudad. ¿Técnicamente lo podemos hacer? Sí, pues porque la entrada a Boca Grande es fácil de controlar, la de Manga también, o sea, esos barrios pues que decidió fue fácil, o sea, con la policía, y simplemente se controla el acceso al parrillero, o sea, las motos que tienen parrillero en esos barrios, o sea, técnicamente o sea, la alcaldía tiene la capacidad de hacerlo. Pero resulta que no todo es viabilidad técnica, sino que también hay una viabilidad social. Y la viabilidad social tiene que ver con la capacidad, con, digamos, con la aceptación que pueda tener esa medida sobre la sociedad. Entonces, viabilidad sociopolítica también es política. ¿Qué tanto estamos dispuestos a acatar esa norma? Entonces, piensen ustedes el ejemplo anterior de la restricción del parrillero, que la alcaldía diga ya no es en estos barrios, sino que va a ser en toda la ciudad. Pues técnicamente de pronto puede ser viable, es difícil, pero puede ser viable. Socialmente no es viable. ¿Sí? La gente no va a cumplir la norma. O con el aislamiento obligatorio del confinamiento en casa. Pues haber decretado esta medida el año pasado no era viable socialmente. Decretarla cuando tenemos al inicio del coronavirus es más viable, la gente está más dispuesta a quedarse en la casa. Y por supuesto, con el paso del tiempo, la cosa se va volviendo más compleja y la medida va perdiendo viabilidad social. ¿Listo? Y obviamente cuando en este caso pierde viabilidad social, también va perdiendo la capacidad técnica de que se pueda manejar. Entonces ahí hay un equilibrio y lo ideal es uno tomar decisiones que estén aquí en el centro, que sean viables desde el punto de vista social y viables desde el punto de vista técnico. Pero entonces esto nos hace dar una reflexión y es, miren, como científicos sociales podemos apoyar mucho a encontrar relaciones causales y, y poder mirar viabilidad técnica de las políticas. Bien, pero no es lo único. ¿Por qué? Porque se requiere viabilidad social. Y entonces allí, con más razón, como científicos sociales, podemos apoyar mucho a conocer, entender la viabilidad social o a ver cómo ofrecerle viabilidad social a algunas medidas. Entonces esto hace doblemente necesaria a las ciencias sociales en política pública. Otra mirada. Sobre las evidencias, no hay mucha discusión. ¿Qué quiere decir esto de las evidencias? ¿Cuántos muertos en accidente de tránsito hubo en Cartagena? Eso está la evidencia, se sabe cuántos hubo, sobre eso no hay mucha discusión, de pronto en otro plano un poquito, pero sobre eso no hay mucha discusión. Eh, pero, ¿cómo hacemos para reducir el número de muertes en accidente de tránsito en la ciudad? Pues es más difícil, porque tenemos los mismos datos, pero probablemente diferentes personas, diferentes partidos, diferentes candidatos van a tener diferentes ideas, van a generar diferentes argumentos sobre cómo atender la problemática. Entonces, eso se vuelve complejo, porque tenemos las mismas evidencias, pero vamos a construir diferentes argumentos. Cada quien tiene puntos de vista y de acuerdo con sus creencias, sus valores, sus modelos mentales previos, o sea, sobre muchos elementos que va a ver los problemas de manera distinta. No va a ser la misma forma en que yo lo vea como lo vea de pronto otro. Y por lo tanto, la política pública o la decisión no solo tiene que ver con los científicos, sino también con la capacidad de persuasión de los diferentes actores que participan de hacer que su idea, que su argumento sea el que toda la sociedad decide. Esto se resuelve muchas veces en democracia con las elecciones, pero más allá, cuando sigue el proceso, pues va a haber todo un tema de presiones, de redes, de actores, de presiones para tomar una decisión o tomar la otra decisión. Por ejemplo, en los temas de paz, en evidencia,
pues era muy claro cómo se redujo el número de muertos en combates en Colombia, digamos, con todo el proceso de paz. O sea, la evidencia estaba ahí, pero cada quien tenía una forma diferente de ver eso y generaban argumentos distintos. Y luego la persuasión, y bueno, y ahí hubo todo un tema de persuasión muy fuerte del plebiscito que gana el no, pero se reforma, entonces sí se firma, y luego entonces gana otro presidente que hace contrapeso, y entonces ahora se está proponiendo hacer unas modificaciones a los acuerdos. O sea, es todo un juego de persuasión y no solo desde el punto de vista de las evidencias. Entonces eso hace que el tema en política pública sea mucho más complejo y se requieran las ciencias sociales. O sea, aquí se requiere la comunicación para entender cómo es este proceso de persuasión, cómo se comunica, cómo la gente obtiene la idea para pensar de una forma. Entonces se requiere mucho también psicología, ¿cierto? Y por supuesto ciencia política. Eso simplemente como para mostrarles esto que les decía de viabilidad técnica y viabilidad social o política, pero desde otro punto de vista. Entonces certidumbre técnica, entonces una política puede tener más certidumbre o menor certidumbre, y puede tener objetivos claros, o sea, que hay consenso. Esto tiene que ver más con la viabilidad social. Objetivos confusos es donde hay mayor conflicto. Entonces, básicamente este es el resultado donde yo tengo una certidumbre técnica alta y tengo consenso y objetivos claros. Hay una planificación burocrática. O sea, es como deje que el gobierno lo haga como lo hace. O sea, no hay que enredarse la vida. En Cartagena, por ejemplo, la sal hace mucho daño a las redes eléctricas, entonces hay que estar haciendo permanentemente lavado, pasan unos carros lavando las líneas de luz para evitar que se oxiden. En otro país que no hay tanta, o en otra ciudad donde no hay tanta sal, pues probablemente no tienen que hacer eso. O en una de pronto que haya mucho dinero, pues le ponen otro material que no se oxide tan fácil. Entonces, eso tiene unos tiempos cuando se oxida, y eso lo hace planificación burocrática, no hay ningún problema. El objetivo es que el servicio se preste. Entonces, no hay ningún lío sobre ese tema. Ahora, a veces hay certidumbre técnica, o sea, claramente se sabe cómo se puede hacer, cómo funciona, pero los objetivos son confusos o hay, digamos, conflicto, como por ejemplo a veces con lo que pasa con el día sin moto. Entonces el viernes sin moto, o sea, técnicamente se puede hacer, yo puedo controlar que no hayan motos los viernes, sobre todo en algunas zonas de la ciudad, en algunas vías. Pero ¿para qué es eso? O sea, eso es para reducir los atracos, eso es para mejorar la movilidad, eso es para limitar el mototaxismo, desincentivar el uso de la moto. O sea, el objetivo es muy confuso un poco ahí, y depende de quién le pregunta. Al policía, pues le va a parecer que es para el tema de reducir los hurtos, y en parte por eso el día sin moto coincide con la quincena también, ¿no? Es como ha sido como la presión para que justo el día de la quincena pues no hayan motos. Eh, es un proceso de negociación política, digamos, de si queremos hacer algún cambio, queremos mantenerlo entre diferentes actores para mantener esa medida. Ahora, cuando hay incertidumbre técnica, es decir, como en el caso de lo que les decía de Campolías y los pastores cristianos para tratar las pandillas, pues lo que tenemos que hacer es experimentación. Entonces, si yo no sé cómo hacerlo, pues yo puedo tener unas pruebas. Yo puedo decir, bueno, voy a hacerlo en estos dos barrios de esta forma, en estos otros dos barrios de esta otra forma, voy a medir, voy a ver cuál me da mejores resultados, y a partir de eso voy a tomar una decisión que pueda escalar, o sea, que pueda replicar en otros barrios. Allí requiero yo ciencia social, mucha. ¿Por qué? Porque requiero diseñar el experimento, cómo tomo la muestra, cómo hago el seguimiento, cómo recojo la información, cómo establezco los indicadores, y voy a requerir equipos interdisciplinarios, y voy a trabajar con comunidades. Seguramente voy a necesitar psicólogos, voy a también necesitar comunicadores, politólogos, economistas, en fin, todo el tema para hacer esa experimentación. Y si hay incertidumbre técnica y objetivos confusos, pues con mayor razón, pues porque necesito por un lado tener esa parte técnica resuelta, o sea, hacer esas pruebas, esos pilotos, pero por otro lado también necesito entender los argumentos del otro, o sea, qué está diciendo, qué está pensando, su modo de ver. Piensen en la clase con Graciela también de cada quien como lo que nos hace humanos, y esa diversidad que hay. Entonces, tener esa sensibilidad para poder entender y ponerse en el zapato del otro, y ver qué es lo que está viendo y qué es lo que está pensando, pues va a ser muy importante para lograr, en algunos casos, tomar una decisión de política pública.
Y esto se comprende, digamos, tradicionalmente con algo que se llama el ciclo de las políticas públicas, que es este que les voy a mostrar. Bueno, aquí no está, no se me fue el ciclo, pero básicamente se los voy a explicar en principio. Entonces, hay un primer paso en el ciclo de las políticas públicas que tiene que ver con el establecimiento de la agenda. Aquí entran mucho los comunicadores. Ustedes van a ver en comunicación que hay toda una área que se llama agenda seria, o establecimiento de la agenda, y es la pregunta por cómo los temas llegan a ser importantes, o sea, por qué los medios de comunicación tratan unos temas y no otros. Entonces la pregunta aquí es por qué los gobiernos deciden sobre unos temas y no sobre otros. Hay temas sobre los que nunca se deciden pero que son importantes, que sentimos como importantes pero que nunca se deciden. Eso puede ser un no problema. Les voy a poner un ejemplo. Tenemos dos ciudades en donde hay contaminación del aire. En una se movilizan y logran controlar el tema y tomar una decisión y medidas para que las industrias que están contaminando pues se controlen. En la otra, esas industrias, digamos, los dueños son los que controlan la política, son los que controlan el gobierno, son los que financian las campañas y a los concejales y todo, entonces presionan para que nunca se tome esa decisión. Pasan 20 años y vamos a tener la primera ciudad con una calidad del aire mucho mejor y la segunda ciudad con una calidad del aire mala, ¿cierto? Pero resulta que es un no problema, o sea, no se, en esta ciudad segunda con el aire malo, hubo presión para que nunca se tomara una decisión y se arreglara el tema de la calidad del aire. Ese es, digamos, un no problema. O sea, el problema existe, pero no logra entrar en la agenda de las políticas públicas. Entonces, el primer punto del ciclo de las políticas públicas tiene que ver con justamente con cómo un problema que puede ser privado, que puede ser de un barrio o de una parte de una ciudad o de una comunidad, se convierte en un problema público y luego cómo el gobierno toma decisiones sobre ese problema. Luego viene el momento de la formulación, que es el segundo punto del ciclo de las políticas públicas. La formulación es ese momento en el que se piensa el tratamiento, o sea, cómo lo vamos a solucionar. ¿Sí? Se diagnostica, se comparan las alternativas y todo. Luego viene un tercer momento que es la toma de la decisión. ¿Sí? Cuando ya se toma esa decisión, debe haber si hay algún decreto, alguna ley, alguna directiva, algún evento público. Bueno. Luego viene un cuarto punto que es la implementación, que ya es todo el proceso de cómo eso se lleva a cabo y que sigue habiendo todavía presiones de los actores, de los que quieren que eso no se haga bien, o que se eche para atrás, o que se cambie, los que sí lo quieren hacer. Entonces, hay gente que se dedica a estudiar la implementación de las políticas públicas, o, digamos, a científicos sociales. Y luego el quinto momento es el de la evaluación, y es cuando se evalúa una política para preguntarse uno, bueno, esto está funcionando, no está funcionando, tenemos que hacer algún ajuste para mejorar la implementación, tenemos que terminar esta política pública y bueno, luego volvería otra vez la agenda, o sea, mirar el problema. Por eso es un ciclo, digamos, se llama así. Pero la realidad no funciona como un ciclo, simplemente el ciclo es para ayudarnos a entender este tema. Y lo voy a usar para la siguiente parte y es, vamos a hablar de cómo formular una política pública con mayores probabilidades de éxito. O sea, ¿qué podemos hacer nosotros? Piensen que ustedes los contratan como consultores y lo que quieren es que ustedes formulen políticas que sean exitosas. Por supuesto, es muy difícil uno garantizar el 100% del éxito, pero sí podemos aumentar las probabilidades de éxito si cumplimos con los aspectos que vamos a ver en este momento. Entonces, en el primer momento, que es el análisis del problema, o sea, cuando estamos como en el proceso de agenda y esto, pues uno, nosotros vamos a apoyar mucho en entender el problema público, ¿sí? Cuantificar el problema, cuál es ese análisis causal, o sea, qué afecta a qué, quiénes son los afectados. Tenemos que encontrar expertos académicos, a gente que haya estudiado el tema, qué dicen, qué ha pasado en otras partes, o sea, que esos expertos nos cuenten. Tenemos también a veces que contar con la opinión de servidores públicos que tienen mucha experiencia y que han trabajado antes, que conocen cuáles son las limitaciones que tiene una alcaldía o un departamento o un ministerio, y cuáles son en cambio esas fortalezas. Entonces, a partir de esos diálogos, de entenderlos, de entrevistarlos, pues vamos a tener mucha mayor capacidad para poder tener hacer una mejor recomendación. Vamos a apoyar en hacer un análisis que pues, se llama económico, pero que en realidad es de ciencias sociales, que es
mirar, bueno, cómo se distribuye ahí el ingreso, qué externalidades hay, o sea, que si lo que hace un actor está afectando a otro y eso cómo se nivela, que si todos tenemos la misma información o hay algunos actores que tienen una información, por ejemplo, privilegiada, que si hay una competencia o hay o monopolio en el bien, por ejemplo, en los bienes de protección en este momento contra coronavirus, de las mascarillas y eso, al principio no había casi, entonces eso era una falla del mercado y ahorita pues ya se van a comenzar a producir muchas y hay algunas de pronto que van a tener menos calidad. Esa es la información asimétrica, la calidad. ¿Cómo sé yo que esta mascarilla es de buena calidad? Porque ya todos hacen mascarilla y de pronto estamos en un momento en el que no tomamos el tiempo de que alguien revise y certifique las mascarillas, pues eso es una información asimétrica y estamos asumiendo ese problema. Bueno, en los temas de limitación, resulta que si yo les hago una pregunta de cuál es el problema de Cartagena, pues ustedes seguramente van a decir muchos, van a hablar de educación, entonces yo les diría, bueno, el problema no es la educación es un sector, ¿cuál es el problema? Entonces tendríamos que mirar ya en detalle, ¿no? Que hay algunos que se quedan sin educación secundaria y por qué, o la calidad, y bueno, y qué es lo que determina la calidad, es la preparación de los profesores, es la infraestructura física, es el tema tecnológico, son todas, pero cuál es la que más afecta a la calidad. Porque en Cartagena, además, por ejemplo, en los colegios públicos, cuando miramos los resultados de las pruebas saber, pues, de que hace el ICFES, nos damos cuenta que no estamos muy bien. O sea, que en Cartagena la distancia que hay frente a otras ciudades en términos de la calidad en esos resultados, pues es muy bajita. ¿Cómo hacemos para mejorar esa calidad? ¿Cómo hacemos para que nos vaya mejor en esas pruebas? ¿Cómo hacemos para que al irnos mejor en esas pruebas, más cartageneros o piensen ustedes de donde son, de su municipio, tengan la posibilidad de acceder a becas y programas de crédito, becas en universidades? Entonces, es delimitar el problema es lo que nos permite poder atenderlo. Y eso es bien difícil porque la primera decisión que vamos a tener que hacer es delimitar un problema. Cuando delimitamos un problema, estamos dejando de hacer otras cosas, que no podemos hacerlo todo. Yo pongo en la clase un ejemplo y es, hay un libro que se llama Rencor, que lo escribió Óscar Collazos, que ya pues, murió hace unos 4 años, 5 años. Óscar fue profe en la Tecnológica, en la Universidad de Humanidades, un libro que se lo recomiendo mucho, se llama Rencor. Y en ese libro Oscar habla sobre la realidad de un personaje que se llama Keila, se llama Keila Rencor. Es basado en una historia real, él hizo unas entrevistas mirando como el tema del desplazamiento y la pobreza en Cartagena y conoció mucha gente y entonces armó un personaje como de muchos relatos de ese momento y a ese personaje lo llamó Keila Rencor. A Keila le pasa de todo. Y entonces yo lo que le pongo a los estudiantes es a leer ese primer capítulo de Keila de Rencor y a pensar cuál es el problema y qué podemos hacer para mejorar la vida no de Keila en particular, sino de las muchas Keila Rencor que pueden haber en Cartagena. Y cuando delimitan, pues diferentes grupos piensan diferentes problemas y si solamente fuera un equipo el que hiciera y es un solo gobierno, pues no va a atender todos los problemas de Keila, va a atender solo uno, no va a ser fácil, posible, digamos, dedicarse a atender todos. Pero lo importante es encontrar ese problema que logre tener una mayor transformación, que logre generar incluso dinámicas de cambio en otros problemas, como lo que nos hablaba María Estela la semana pasada de acupuntura urbana, que era que intervenía en un lugar de la ciudad y que eso hacía que se comenzara a mejorar el entorno de más allá de ese lugar, pues lo mismo, cómo puede uno al trabajar un problema tener un impacto en muchos más problemas. Bien, lo segundo es en analizar las soluciones, o sea, nosotros como científicos sociales podemos ayudar a establecer de forma técnica, digamos, los objetivos y cuál va a ser la población que se va a intervenir, en qué tamaño, cómo se va a distribuir, cómo se va a llevar a cabo eso en el tiempo. O sea, eso se requiere y no siempre los gobiernos tienen esa capacidad en buscar esas alternativas, ayudar a pensar, a hacer lluvia de ideas de qué alternativas pueden. Entonces, digamos, es muy importante en algún momento entrenarnos en técnicas de cómo dirigir una lluvia de ideas. O sea, cada uno de ustedes que tenga esa capacidad, imagínense lo importante de llegar a una comunidad y poder dirigir una lluvia de ideas para poder
pensar alternativas de cómo solucionar ese problema que tiene esa comunidad o esos funcionarios públicos. Analizar acciones actuales y buenas prácticas, o sea, siempre partir, bueno, ¿qué estamos haciendo bien? ¿Qué es lo que se está haciendo, que está funcionando? No arrancar siempre como, aquí nada funciona, vamos a hacerlo todo de cero, no. Esto para no aplicar esfuerzos, de pronto otra entidad lo está haciendo muy bien, lo que tenemos es que fortalecerla, conocer cómo se ha tratado el problema, qué han hecho otros para atacar este problema. Es tener una visión más amplia. Bueno, cuantificar costos, o sea, cómo hacer presupuestos va a ser muy importante también. Bueno, definir la población objetivo. Podemos apoyar en el análisis de la factibilidad, es decir, esta viabilidad que les hablaba en su momento, social, técnica y social. Entonces, presupuestal, les decía que los recursos de inversión son muy limitados. Entonces, si se puede o no se puede. Socioeconómica, qué costos directos, indirectos, qué beneficios indirectos y directos hay. O sea, como comparar, como cuando ustedes tienen que tomar una decisión de alguna compra. Se va a comprar un computador, que tengo esos, unos costos que tengo, pero va a tener unos beneficios. Entonces, tengo que hacer ese balance de costos-beneficios. La factibilidad legal, pues hay cosas que definitivamente son inconstitucionales que no voy a poder hacer. Entonces, ¿qué es lo que legalmente se puede hacer? Y hay veces que incluso cuando se hace una ley de la República, pues se le está dando la legalidad a una nueva decisión. Como, por ejemplo, ahorita que se está pensando en que no se paguen las primas de este semestre, las primas laborales. Eso no es legal como tal en principio, pero se le puede dar legalidad, pues estamos en un momento de excepción, el presidente puede tomar decisiones con decreto con fuerza de ley y puede, digamos, hacer la ley para que suceda. Pero si en otro contexto no lo podría hacer. Analizar la factibilidad política y cómo se puede dar esa ventana política para que se pueda llevar a cabo esa decisión, esa política. La ambiental, pues a veces no, ambientalmente no se va a poder, entonces también va a ser muy importante analizar factores ambientales, muy, muy importante. Y lo que les decía ahora, la capacidad, digamos, la administrativa, que es la capacidad que tiene la organización para poder implementar la política en términos de recursos humanos, infraestructura física, tecnológica, servicios auxiliares. La alcaldía de Cartagena es muy débil, o sea, no se imaginan. He tenido la oportunidad estos últimos 2 años de conocerla muy bien y es muy débil, o sea, hay secretarías con 2 personas de planta y le estamos pidiendo y pidiendo muchas cosas y tienen muchas cosas como entre manos que no lo van a poder hacer con 2 personas. Les toca contratar gente de OPS, que son de contrato, y eso no es lo mismo. Entonces, la capacidad es muy limitada. O sea, la alcaldía requiere un proceso de modernización y de fortalecimiento muy importante. Entonces, eso para tener en cuenta. Yo no lo puedo, como dicen el dicho, de pedirle peras al mango, pues la alcaldía realmente tiene unas capacidades muy limitadas y se empeora la situación con la gran rotación que hemos tenido de alcaldes, que ha sido impresionante. La toma de la decisión, bueno, lo que normalmente hacemos con un consultor de política pública, elabora un memorando de política pública, que es un documento de resumen de toda esta discusión y todo este análisis, en donde se le pasa al ministro, al presidente, al alcalde, al gobernador, una recomendación. En el curso, yo tengo un curso que se llama Diseño y Análisis de Política Pública, el trabajo final del curso es un memorando, lo más real posible, y yo doy, digamos, como las guías, exactamente, digamos, como en Word una plantilla, y esto es lo que debe tener el memorando y se debe hacer así, en el primer párrafo va esto, va lo otro, para llevarnos a hacer un memorando lo más profesional posible, y bueno, y ahí luego una toma de decisión. ¿Cómo se comunica esa decisión? Va a ser muy importante. En últimas, las políticas públicas tienen éxito también de qué forma la gente las entiende, y aquí es muy importante la comunicación. ¿Sí? Si yo entiendo muy bien por qué debo quedarme en casa, pues va a ser más fácil para las autoridades controlar que la gente se quede en casa. Si yo no lo entiendo, pues va a ser más difícil controlarlo. Entonces la comunicación juega un rol muy importante. Entonces aquí está el plan de implementación, que debe haber una planeación legal, pues esta parte ahí vamos a necesitar abogados, ¿no? de que quien lo implemente tenga las competencias para hacerlo. Tiene que haber una planeación administrativa, presupuestal, el tema humano, el tema de infraestructura física, tecnológica. Tiene que haber unas reglas de la operación, o sea, cuál va a ser la cobertura, la población a la que nos dirigimos, cómo se elige esa población. Entonces, por ejemplo, cuando hablan de devolver el IVA, cómo eligen esa población, cuáles son esos criterios de selección.
cuáles son o cuando hablan de subsidiar la nómina, que es lo que están haciendo ahora también de algunas de las microempresas. Tipos y montos de apoyo, censo de los beneficiarios, instancias participantes, a veces no solo participan instancias públicas, sino también privadas. En Cartagena, por ejemplo, en el tema de educación es muy importante tener en cuenta no solo la Secretaría de Educación, sino también tener en cuenta algunas universidades que están muy en el cuento, pero también a la Fundación Mamonal, que ahora se llama Colectivo Trazo, que invierten como 5.000 millones de pesos al año en los colegios de Cartagena. Pues obviamente tengo que tenerlos en cuenta. Ustedes tienen una capacidad económica muy importante y la idea es que se articule con el gobierno y con otros actores. Entonces, ahí hablamos de gobernanza. La gobernanza tiene que ver con esa articulación, que ya no solo el gobierno es el que trata el problema, sino que diferentes actores se ponen de acuerdo para tratar una problemática. ¿Cómo es la mecánica operativa? O sea, quién hace qué, en qué tiempo, todo el tema de evaluación y monitoreo, que era lo que hablábamos también de la de evaluación, pero digamos como ahí de la implementación de que se está llevando a cabo cada paso. El cabildeo tiene que ver con esa factibilidad política de ir convenciendo, o sea, yo les hablaba de persuadir a otros en, digamos, reconocer las ventajas de esa política y de cómo se está llevando a cabo, las recomendaciones de evaluación y monitoreo y las estrategias de comunicación, que es lo que hablábamos antes, que es bien importante. Y por último, digamos ya cuando uno va a cerrar la política, pues tiene que ser la etapa de evaluación. La Contraloría, por ejemplo, evalúa los medios, o sea, qué tanta plata se gastó y si se acabó un dinero o no, si se lo invirtió mal. Pero más allá de los recursos hay que evaluar, por ejemplo, los impactos. ¿Qué tanto esa política logró transformar la realidad que se había propuesto? O la satisfacción, ¿qué tanto esa política está logrando satisfacer el problema? O sea, ¿qué tanto, por ejemplo, una política que lucha contra la pobreza está logrando disminuir la pobreza en la proporción requerida? O sea, puede que sí la esté logrando disminuir, entonces el impacto es alto, pero puede que el problema sea tan grande que lo que estamos haciendo es insuficiente, entonces la satisfacción no va a ser suficiente. Eh, Recomendaciones para eso pues va a ser pues desarrollar muchas técnicas cualitativas, técnicas cuantitativas, o sea, sus cursos de metodología son muy importantes porque son los que nos van a permitir poder ayudar, poder medir. Eh, Recomendaciones también es aprovechar este momento de la universidad para conocer los problemas que nos interesan. Entonces, a mí me interesa el problema, por ejemplo, de la diversidad sexual. Pues aprovechar la universidad y conocer, escoger materias alrededor de eso, hacer trabajos que tengan que ver con eso. Me interesa mucho el tema de la movilidad, ¿cierto? Y en psicología han hecho trabajos bien interesantes de movilidad. Entonces, bueno, busquemos hacer trabajos sobre movilidad. Entonces, es que aprovechen la universidad también para interesarse en los temas que a ustedes les gusta, en esos problemas. Uno, al fin y al cabo, está estudiando una carrera, pero en últimas uno tiene un propósito, o sea, y de pronto no lo tienen en este momento, no lo conocen, pues vayan conociendo varios problemas, varias ideas, y luego van poco a poco como a ir encontrando eso que quieren hacer. Y lo puede hacer uno a veces desde la psicología, desde la comunicación, pero tiene uno como una intención. Eso va a ser muy importante que lo logren conocer. Entonces, básicamente ese es un resumen muy rápido de lo que es el campo de las políticas públicas, de lo multidisciplinar que puede ser. En este momento cada vez el mercado va a ser más grande, se van a requerir más científicos sociales para apoyar esto. Si ustedes ven las capacidades, pues son muy limitadas de los gobiernos, sobre todo a nivel local, y se va a requerir que haya mayor formación técnica en los profesionales que estemos graduando en las universidades. Hay opciones increíbles de formación avanzada en Colombia y en el mundo en este campo, muy importantes. Eh, digamos que además he visto ya egresados que lo han hecho y que están trabajando. Teníamos una reunión hace poquito, hace como el sábado, estábamos hablando sobre Cartagena, cómo vamos, los resultados de Cartagena, cómo vamos, que es una entidad que pues, hace unas encuestas y revisa datos de Cartagena y los pone públicos, que es relevante para que lo miren. Y hay una de ellas que trabaja ahora en el Departamento Nacional de Planeación, que hizo una maestría en política pública y que está haciendo documentos COMPES que son como lo de los más importantes en el país en términos de política pública. Entonces hay gente que ha estado así sentados ahí como ustedes en ese primer semestre, pero que ya con el paso del tiempo han logrado ir poniéndose en lugares muy interesantes. Hay otro chico que
que trabaja en presidencia y es el que maneja todos los temas de gobierno abierto en Colombia, y va a Dubái, ha ido a África a enseñar temas de gobierno abierto, y ahora pues en cuarentena está haciendo conferencias en línea con otros países sobre temas de gobierno abierto. Es un tema de cooperación técnica que da Colombia a otros países. Entonces, bueno, hay muchas posibilidades y muchas ideas. Abro aquí por si hay alguna pregunta, ya nos estamos acercando un poco al cierre. Entonces, si alguno quiere hacer alguna pregunta, puede hacerla aquí por el chat. Bueno, entonces aprovecho para invitarlos, que ahí mandaron pues mandamos voy a mandarles, nos he mandado la invitación. El miércoles hay otro webinar a las 4 de la tarde sobre percepción y realidad. Es bien interesante porque a veces como ciudadanos creemos una cosa, pero los datos nos dicen otra. Ese webinar lo va a dirigir el profesor Pablo Abitbol, que ustedes ya conocieron. Y entonces les voy a pasar por el grupo de WhatsApp la información y el enlace. Eso es mañana miércoles a las 4 de la tarde por Webex. Entonces, invitadísimos para que puedan participar también en ese webinar que está haciendo la UTB. Como les decía, una vez tenga disponible la grabación se las voy a subir. Entonces van a estar disponibles las dos grabaciones, la de Graciela esta y las lecturas de esta y de Graciela, la Graciela que ya estaba, y los quizzes, y van a tener una semana completa para poder ir haciéndolos. Y tenemos a Luis Carlos, el director del EXDA, invitado para el siguiente martes. Entonces eso sería... listo. Sería entonces la sesión. Debo pues terminar porque pues tienen que mi señora tomar aquí ya el puesto de también una reunión, y entonces les subiré la presentación y las preguntas. Entonces les agradezco muchísimo. De todas formas, ahí me pueden seguir haciendo preguntas por WhatsApp de ese tema y se las contestaré ahí de pronto por audio si hay, o en directo, no hay problema. Entonces, muchas gracias a todos y nos vemos el siguiente martes.